quiero leerles a ustedes el salmo posiblemente más conocido de la Biblia. Muchos conocen este salmo, creyentes, no creyentes, simpatizantes. Conocemos este salmo, el Salmo 23. Pero antes de leer el Salmo 23, yo le quiero dar gracias a Dios por esta emisora. Le quiero dar gracias a Dios porque Él está bendiciendo, está prosperando, está expandiendo el territorio de esta emisora. Y cuando vemos a un ministerio, una vida, una iglesia, cuando vemos que crecen, cuando vemos que se expanden, cuando vemos que hay frutos, entonces le damos gracias a Dios, le damos gloria a Dios por esos frutos. Cuando Dios da un ministerio así, es nuestra responsabilidad de cuidarlo, de protegerlo y de bendecirlo. Por eso, siempre tengan a este ministerio en sus oraciones y en sus cooperaciones. La fe sin obras está muerta. Y por eso hay que ponerle obras a nuestra fe, sabiendo que, y se lo digo por años de experiencia, que las ondas radiales, cuando se predica el Evangelio, cuando la palabra de Dios fluye por los aires, está preparando la atmósfera, está preparando. Ninguna ciudad se resiste a la predicación de la palabra de Dios por los aires. Así que nuestra área está siendo ablandada y está siendo impactada por la predicación de la palabra de Dios. El Salmo 23 es el salmo posiblemente más conocido, y yo se lo quiero leer. El salmo es un salmo de David, y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay muchas personas que se creen, que piensan que David, como fue pastor de ovejas, cuando era niño, cuando era jovencito, que David escribió este salmo pensando en sus años en que pastoreaba las ovejas. Pero este salmo no fue escrito recordando los años y el tiempo que David fue pastor de ovejas. Este salmo está escrito debido a una experiencia que David tuvo mucho más tarde en su vida. En este salmo se habla de que él pasó por el valle de la sombra de la muerte. En este salmo habla de que en la casa de Jehová moraré por largos días. David ya sabía que había una casa de Jehová, una casa de Dios, un lugar donde Dios estaba establecido. Y eso no estaba, no había ese lugar, no existía ese lugar cuando él era jovencito. Así que esto sucedió cuando David era más grande. Y yo quiero contarle una historia de David, porque aquí se habla de que pasa por el valle de sombra y la muerte, y también dice que Dios está aderezando mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces aquí se está hablando de unas experiencias que él tuvo usando estas palabras. Yo le voy a contar la historia de la última parte de la vida de David. David, en la última parte de su vida, tuvo una triste experiencia, porque él tenía un hijo llamado Absalón. Y Absalón era un hijo rebelde y se rebeló en contra de su padre David. David ya hacía años que era rey, ya estaba establecido. Y Absalón era un joven impetuoso, era un joven realista. Bueno, en la jerga de hoy, en el idioma de hoy, Absalón era un joven malcriado. Eso es lo que era. Había sido rebelde
había cometido unos homicidios, había rebelado contra su papá, y su papá lo tuvo que enviar, lo tuvo que sacar de la ciudad y lo tuvo que enviar a otra parte de Israel. Y Absalón lógicamente se sintió rechazado, pero mató, bueno, es una historia larga. Y Absalón entonces se quedó allá lejos, pero después de unos años, Absalón vuelve a Jerusalén. Pero cuando vuelve a Jerusalén, vuelve amargado, vuelve enojado, y empieza con una trama, hacerle un golpe de estado a su padre David, sacarlo del trono del rey y ponerse él como rey. Y muy sutilmente él empieza a convencer a la gente, a convencer a la gente que su padre no era tan buen rey y que él sería mejor rey que su papá. Se paraba en la puerta de la ciudad, las puertas de Jerusalén, y hablaba con los líderes de la ciudad, y básicamente les decía: si yo fuera rey, yo haría las cosas mucho mejor que mi papá. Y la Biblia dice que él empezó a convencer a la gente, y que el corazón de la gente se fue detrás de Absalón. Y llegó un punto en que Absalón adquirió tanta influencia en Israel que David tuvo que hacer una decisión. Tuvo que hacer la decisión o de pelear en contra de esta rebelión, y David peleaba, iba a vencer, porque David era un general de primera clase. Pero David no peleó contra su hijo. David entonces decidió escapar de Jerusalén. Escapar de noche. Se llevó a su familia, se llevó a sus esposas, se llevó a sus hijos. Algunos sacerdotes se fueron con él, gente leal a David se fue con él, y él escapa de noche. Con un grupo de gente. Y dice segunda de Samuel, capítulo 17, del versículo 22 en adelante, que cuenta esta historia, que David entonces se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que se amaneciese, y ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. El Jordán está ya en la frontera de la tierra, y después al otro lado del Jordán ya hay tierra, donde no era ya la tierra de Israel, era posesión de David, pero ya estaba saliendo de territorio israelita. Entonces él pasa al otro lado del Jordán, David y todo el pueblo que se había ido con él. Pero Absalón también pasó el Jordán con toda la gente de Israel. ¿Ves? Absalón lo estaba persiguiendo. Y no lo estaba persiguiendo para causarle un dolor de cabeza. Lo estaba persiguiendo para matarlo. Y dice aquí este pasaje que David llegó a Mahanaim. Mahanaim. La palabra Mahanaim significa 2 campamentos. Y entonces dice que Absalón también acampó en la tierra de Galad. Esa es la tierra que está al otro lado de el Jordán. Y mira lo que dice acá. Versículo 27. Dice que luego que David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Nahás, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodibar, y Barzillai galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. ¡Wow! Estos hombres, estos reyes, eran jefes de tribus al otro lado del Jordán, no eran amigos de David.
No eran amigos de David, porque no eran israelitas. Mire lo que dice acá. Sobí, hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón. Estos eran amonitas. Eran enemigos de Israel. Enemigos de David. ¿Usted me entiende que esta gente eran enemigos? Pero cuando vieron que David estaba huyendo de Absalón, le vinieron y le trajeron de todo. Se lo voy a repetir. Porque David estaba él con sus esposas, estaba con sus niños, estaba el pueblo que iba con David, también se habían llevado sus esposas, hijos, era un grupo muy grande. Y estaban de noche al otro lado del Jordán, entrando al campamento de Mahanaim. Cuando David habla de que él estaba atravesando el valle de la muerte, se estaba refiriendo a esta experiencia. ¿Y por qué el valle de la muerte? Y porque Absalón lo estaba buscando para matarlo. Y en este momento llegan todos estos hombres que no son israelitas. No son israelitas. Son amonitas, algunos de ellos. Y galaditas. Y vienen y le traen camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiese. Le traen comida y le traen hasta el postre. Cuando David dice que Dios está aderezando mesa delante de mis angustiadores, esta era gente que lo habían angustiado a David. Él había peleado contra esta gente. Los había vencido, porque estaban debajo de su dominio ahora. Pero ahora estos que él había dominado, lo estaban viendo a él débil, y lo estaban viendo huyendo. No lo estaban viendo como un rey, como un poderoso, no, lo estaban viendo a David débil, huyendo, solo, con un grupito de personas alrededor de él. ¿Y qué hace? Dios provee a esta gente que habían sido sus enemigos, que le traigan de todo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios le hizo provisión acá. Dios le hizo provisión a él, aunque Absalón estaba buscándolo para matarlo. Estaba pasando por el valle de la muerte. Esta no era una dificultad, esta era una amenaza de muerte. Absalón tenía un ejército con él y lo estaba buscando, y estaba cerquita, estaba al otro lado del Jordán también. Y David llega a ese lugar, y escúcheme bien ahora, este lugar se llama Mahanaim, que significa dos campamentos. Dos campamentos. Es un campamento de la tierra y es el campamento del cielo. Aquí hay dos campamentos que se encuentran. Está el campamento que se ve, el campamento de David con sus hombres, con su gente. Pero él llegó a un lugar donde habían dos campamentos, uno que se veía y otro que no se veía, porque en ese lugar había un campamento celestial. Este es el hombre, David, que escribe: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Él sabía. Y entonces, aquí en Mahanaim, él ahora puede ver con sus propios ojos cómo Dios le hace provisión. Él se sentía débil, se sentía desamparado, se sentía que su propio hijo, imagínense, su propio hijo, buscándolo para matarlo. Pero Dios le hace provisión. Y él llama a Dios en este momento Jehová, mi pastor. Jehová, mi pastor. Ese es uno de los nombres de Dios. Yahweh Roí. Es Jehová pastor. Jehová mi pastor. Yahweh Roí. Y él ahora le canta esta canción. Claro, él escribe esto después que vuelve.
y tiene oportunidad para alabar al Señor y acordarse de cómo Dios le hizo provisión cuando él estaba pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Como Dios le trajo a estos y le aderezó mesa delante de sus angustiadores, delante a gente que lo habían angustiado. Y entonces David aquí le canta al Señor y le dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo, aguas quietas. Es decir, él estaba rodeado por amenaza, pero en ese lugar encontró quietud. Confortará mi alma. Esta palabra confortar es una palabra muy poderosa porque no significa consolar, significa animar a alguien, pero animándolo para que no se desvíe, para que no se salga del camino. Dice, confortará mi alma de un desvío y me guiará. ¿Ve? Por eso él dice, me confortará para que no me desvíe, para que no me descarríe, para que no tome el camino equivocado. Yo entiendo esto porque David estaba en ese lugar y tenía que tomar unas decisiones muy serias, porque si se metía por el camino equivocado, Absalón lo iba a encontrar y lo iba a matar. Pero él dice, confortará mi alma de un desvío, me guiará por sendas de justicia, por sendas derechas. Eso es lo que significa, por amor de su nombre, por la reputación de Dios. Muchas de las bendiciones que nosotros recibimos de Dios no las recibimos porque nosotros somos buenos o la merecemos. No nos merecemos nada. Las recibimos porque Dios está cuidando su reputación en nosotros. Nosotros cargamos, tenemos su nombre. Somos sus hijos. Y por eso Él hace mucho en nuestras vidas por amor a su nombre. Qué lindo, ¿no? Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, en Mahanaim, 2 campamentos. Aquí en el campamento de la tierra estoy pasando por amenazas y estoy pasando por muerte. Pero sobre mí tengo otro campamento, un campamento celestial. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estás en el otro campamento. Y tu vara, que es autoridad, y tu cayado, que es la guianza, me infundirán aliento. Aliento. Y ahora mire cómo termina él. Termina diciendo estas palabras. Ciertamente, seguro, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él en ese lugar estaba entendiendo que el bien y la misericordia lo estaban siguiendo. Sí, todo lo bueno lo estaba siguiendo. Que él iba a terminar bien. Pero mira aquí lo que dice, que él, y esta es una lección para nosotros, ciertamente el bien y la misericordia. ¿Y por qué dice acá el bien y la misericordia? Sí, yo entiendo que el bien lo estaba siguiendo porque él iba a terminar bien, pero dice el bien y la misericordia. La misericordia. Y la misericordia no solamente lo siguió a él, el bien no solamente lo siguió, pero también la misericordia. ¿Sabe por qué? Porque cuando él volvió y encontró a Absalón, en cambio de hacer juicio sobre Absalón, en cambio de destruirlo, él le tuvo misericordia. Y le dijo a todos sus generales, no toquen al muchacho, no lo hieran, protéjanlo. Y le tuvo misericordia a Absalón. Claro, uno de sus generales lo encontró y lo mató, pero ¿saben qué? David le tuvo misericordia. Y todo el pueblo de Israel vio como David le tuvo misericordia a su hijo. ¿Sabe que esto me dice algo? Me dice que me enseña algo, una lección profunda. Que en momentos difíciles, en momentos de dificultades, en momentos de muerte, de amenazas, de enfermedades, de pérdidas, de dolor, no solamente tenemos que creer que Dios nos va a llevar a un desenlace bueno,
porque Él está con nosotros. Porque no hay un campamento, no hay una dimensión de nuestro problema. Hay dos dimensiones. Está la dimensión de lo que vemos y la dimensión de lo que no vemos. Y Dios está obrando siempre. Dios está siempre obrando a nuestro favor. Y si yo termino esta enseñanza aquí, que Dios te bendecirá y que Dios te va a hacer salir de esto, no estoy completo, no es completa la enseñanza, porque a través de estas situaciones difíciles, Dios también nos quiere enseñar a tener misericordia. ¿Sí? A tener misericordia, hasta tener misericordia de aquellos que nos persiguen, a tener misericordia de aquellos que nos hacen mal. ¿Sí? Es difícil esto, para aquellos que están sufriendo, para aquellos que están agobiados, para aquellos que están abusados posiblemente. Pero Dios nos quiere mostrar esto, que aprendamos a tener misericordia. Si yo siembro misericordia con alguien, ¿sabe qué? Yo voy a cosechar misericordia. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Él te pastorea y te guía a través de situaciones difíciles, a través de dolores, porque Él está peleando a tu favor. Y va a proveerte en maneras no esperadas, como le hizo provisión a David. ¿Por qué? Porque vemos a un campamento, vemos a una dimensión de la tierra con dolores y problemas, pero no entendemos que el cielo también está gobernando, el cielo está también peleando a nuestro favor. Recibamos esta verdad, que Dios nos llevará a un lugar bueno, pero también nos enseñará a través de toda esta experiencia a tener misericordia, para el que tengamos misericordia.